Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, acá estamos, Martín. Arranco yo porque estamos haciendo unos videitos caseros. Estamos con dos invitadas de lujo, como siempre digo cuando viene mi maestra, una de mis maestras de la facultad, Adriana Crola, junto con María Luisa Ferraris. Vienen a comentarnos, por un lado, la Semana Piamontesa, que fue en la semana del 4 al 9 de julio, y que tiene una ley a partir de un determinado año, que no recuerdo cuándo fue el año en que ya se hace esta semana congregando, llamando a gente que tiene que ver con la cultura piemontesa en Santa Fe. Sí, claro. La Semana de la Inmigración Piemontesa fue un proyecto que presentamos desde el Centro Piemontés de Santa Fe. Se empezó a trabajar el anteaño, se presentó el año pasado y la ley salió el 8 de septiembre del 2022, del año pasado. Bien. O sea que esta fue la primera vez que hicimos una semana completa de actividades. La semana comprendería del 4 de julio al 10 de julio. ¿Por qué? Porque el 4 de julio sería siempre el festejo del año de fundación, del día y año de fundación del Centro Piemontés de Santa Fe, que fue fundado un 4 de julio de 1948. Este año fue muy particular porque cumplimos 75 años de vida. Y a su vez, el 10 de julio fue, una determinación que nos sirvió el haber encontrado datos del día en que llegó a Buenos Aires lo que consideramos el primer piemontés, aunque no haya sido el primero, pero sí el que tenemos datos de la llegada a la Argentina, que fue Michele Taberna, que llegó en un barco que venía de Montevideo un 10 de julio de 1859. Y como Michele Taberna, a su vez, fue una personalidad importante para San Carlos, se radicó en San Carlos, y a su vez, como vos sabés, San Carlos fue fundada por Charles Beck, que llevó un diario de todas las familias que se iban radicando, y entonces no pudimos datar a través de los papeles de Beck Bernard, que a su vez fueron recuperados, traducidos y publicados por Gastón Gori, cómo fue el asentamiento de esta familia de Michele Taberna, su mujer y su hija, y su evolución. Fue un hombre importante desde el punto de vista económico. También fundó un molino en San Agustín. Fue un hombre importante en la vida, la comunidad de San Carlos. Entonces tomamos a Michele Taberna como ejemplo de estos millones de inmigrantes piemonteses que llegaron a nuestra Pampa Gringa. Y además todo este material vos me lo compartiste en el portal de la Memoria Gringa, claro, de la FUC. Claro, nosotros aprovechamos la página que yo dirijo en la universidad, que es el portal virtual de la Memoria Gringa, que cualquiera puede visitar poniendo portal gringo en Google, ya podés entrar a la página. Hemos estado cargando todo lo que hemos organizado para esta primera semana. Cada día hubo algún encuentro, una actividad, contamos con personalidades importantes en cuanto a estudios, ya sea de la lengua como de la cultura. Hemos tenido también especialistas que hablaron desde Italia, desde el Piemonte. Tuvimos 2 charlas vía Zoom con Giancarlo Liberti y Eugenio Goría, que son uno es profesor de la Universidad de Torino, con la cual hemos hecho un acuerdo de trabajo, un convenio entre la Universidad Litoral y la Universidad de Torino. Ellos están estudiando el piemontés en nuestra zona, un piemontés que no existe ya en Piemonte y que ha quedado acá como una marca lingüística y que está vivo. Hay muchísima gente que lo habla, que lo conserva como identidad local, familiar, y y en el Piemonte les interesa venir a grabar y a estudiar cómo se habla, qué se conserva de ese piemontés que se hablaba hace 150 años atrás, ¿no es cierto? Y después hemos tenido también la participación de músicos, estuvo el coro de la Dante,
Donetti, que es Donetti Maidana. Donetti Maidana. Claro, Donetti y Maidana, una cantante lírica y un músico que vinieron de Recreo. Son integrantes de la comuna de Recreo, estuvieron un día amenizando. Y terminamos con la Baña Cauda. El domingo fue la gran fiesta. Hubo danza también, me pareció sí, ver. Claro. Hubo fotos con bailes. Y también contamos el primer día con la apertura de una muestra pictórica a cargo de la pintora Carla Rotania, que también nos acompañó a través de una producción de cuadros que ilustraron y embellecieron el salón donde se dieron todas estas actividades. Hemos tenido la participación de especialistas que estudian el piemontés y lo enseñan, como Ronald Comba, que vino de Brickman, o Norma Brarda, desde Rafaela, y también hemos tenido la presencia de gente que está produciendo libros, estudiando y produciendo libros sobre las familias piemontesas que se radicaron, como el caso de Estela Maris Godano, que vino de San Agustín, y Silvana Neumann de San Carlos, que están escribiendo libros sobre familias fundadoras de San Agustín y familias fundadoras de Gessler. Y abrimos un panorama y vamos a ir ampliando cada año para ir mostrando qué hicieron los piemonteses en nuestra zona. ¿Y hay algún escritor de acá, de Santa Fe, de origen piamontés, que sea algún referente tuyo, que hayas estudiado, que nos puedas reseñar? No, de acá de Santa Fe. O de la provincia. De la provincia, sí, claro, sí, de la provincia, sí, estamos estudiando. El más importante, si pensamos del más conocido, Pedroni, ¿no es cierto? O sea que entre los que estamos estudiando, o yo empecé a estudiar hace muchos años, que fueron los que empezaron a constituir lo que yo llamo la poesía épica, ¿no es cierto?, de la gringuidad, diría que Pedroni y Carlos Carlino, los dos son descendientes de piemonteses, ellos son hijos, digamos, de los primeros piemonteses que llegaron, pero también en Rafaela hay muchos escritores que son de origen piemontés, porque lógicamente Rafaela es una colonia fundada por piemonteses, así que tenemos a Lermo Balbi, también tenemos a Rafaela Vecchioli, pero Vecchioli viene de Marquillano de origen, de Lemarque. En ese caso, no estamos haciendo diferencia en el caso de la literatura, porque no son muchos los escritores que han podido tomar la pluma y empezar a hablar sobre la inmigración, porque hubo que construir toda esa materia poética, ¿no? Pero claro. Ahora hacemos el puente con María Luisa, porque a mí me llamaba mucho la atención el hecho de la cantidad de años que ustedes se conocen, al punto que les pregunté, sí, 43 años, si eran primas, si una era la tía, sobrina, si eran familia, porque a mí me sorprende. ¿Cuántos años? Porque esa cantidad de años es como decir un hermano, vos tenés un hermano. Claro que sí. Y vos me dijiste, yo te voy a contar la historia. Y ahí pasamos al libro de María Luisa, porque además María Luisa, vos ya sabés, son profesoras de letras, son profesoras de lengua italiana, las dos tienen un vastísimo currículum, tanto en lengua italiana como en literatura. Ella también es escritora de narrativa de ficción. Un libro que fue presentado justamente por Adrián el año pasado, Los bordes de la historia, que es un libro de cuentos. Y vamos a tratar de hacer ese puente entre ese conocimiento, porque ya hasta el punto, digamos, de tantos años ya son como amigas, hermanas, no sé cómo llamarlo. Pero... Sí, la verdad que te lo cuento rápidamente. En 1980, a mí, por supuesto no alcanzaste a conocerla, quien era en ese momento la directora del Departamento de Letras de lo que en ese momento era la Escuela Universitaria de Profesorado, estaba muy preocupada porque no se conseguían profesores. Los profesores habían sido cesanteados, y una de las profesoras que había sido cesanteada con la dictadura era la profesora Manabela Fernández, Unila Manabela, y durante 2 años habían contratado profesores de Rosario, pero ya
renunciaban y no tenían con quién. Y entonces Elena Escalona, que así se llamaba la directora del departamento, pensó de manera muy inteligente convocar gente joven y empezar a formar gente para esa cátedra que todavía hoy se llama Literatura Francesa e Italiana. Y entonces habían convocado a María Luisa, que era una joven profesora de la Católica, en aquel momento todavía estaba el profesorado de letras de la Católica, pero como la materia era literatura francesa e italiana, María Luisa era especialista en literatura y en lengua italiana, y pensaron en mí por la parte de la francesa, porque Elena y Nora González, que había sido mi profesora en el Calvario, se acordó que yo sabía francés. Y entonces en el 80 trabajamos ese año de manera, para mí, magnífica, auroral, germinal, porque María Luisa tenía ya conocimientos y tenía práctica de enseñar en la universidad, yo nada, así que aprendí muchísimo ese año, pero al terminar el año, María Luisa tuvo el mal tino de decidir casarse e irse a vivir a Corrientes. Chao, arréglense ustedes. Claro, y me dejó sola. Me dejó sola, y entonces... bueno, tuvo su vida y todo muy importante en Montecaseros, pero yo estuve muchos años sola hasta que, bueno, logré que entrara Silvia Senarruza de Clemán en la parte de francesa, y yo misma me puse a estudiar italiano, porque digo, ahora que no está María Luisa, ¿qué hago con el italiano? Tenía que saber cómo leer una poesía. Bueno, ahí empecé a estudiar italiano y un día me encontré con que me sentía mucho más afín a lo italiano que a lo francés. De todos modos, sigo en la cátedra. Pero nos volvimos a encontrar cuando María Luisa se jubiló y vino a vivir de nuevo a Santa Fe. Y desde ese momento, bueno, contá vos tu experiencia. Bueno, sí, yo viví 27 años en la provincia de Corrientes, en Montecaseros, donde pude desarrollar mi carrera profesional en todos los niveles de la enseñanza. Me dediqué más que nada a la formación de docentes, de jardín, de primaria, de secundaria y de terciaria, porque en el año 2000 me ofrecieron una cátedra en el profesorado de italiano de Corrientes, capital, que recién se había creado, y allí formábamos profesores de italiano. Aparte de eso, con un grupo de amigos fundamos la Dante Alighieri, que llegó a tener un éxito muy grande a lo largo de los años. Llegamos a tener un año más de 70 alumnos. Para una ciudad chica como es Montecaseros era muchísimo. Y una vida social y cultural muy activa en esa institución. Bueno, después por distintos motivos de la vida me jubilé y me vine a Santa Fe otra vez. Y acá estoy trabajando con Adriana, colaborando con ella en el portal de la memoria gringa, y entonces sí me puse a escribir. Y me puse a escribir un poco por lo que ella misma me dijo. Porque yo una vez le comenté, vos sabés que yo tengo algunas ideas para escribir, algunos cuentos. Me dice, bueno, sentate y escribí, me dijo, así imperativamente. Así y entonces tuve que obedecer. Porque la musa. Tuve que obedecer y empecé a escribir, y bueno, y ahí es el que vos nombraste, Los bordes de la historia, es el tercer libro que tengo publicado. De cuentos, y muchos de ellos están inspirados justamente en los trabajos que hacemos con Adriana. Son cuestiones que fueron a parar al portal, que fueron tema de conferencias, de congresos, y que yo, de alguna manera, le vi el otro costadito, y entonces algunos cuentos, como en este libro, que tienen mucho que ver con la historia de la Argentina. Pero como vos decís, los bordes. Sí, los bordes. No son personajes centrales, aunque algunos podríamos decir que en algún momento de la historia fueron importantes. Sí. Y no sé si todos los cuentos tienen que ver con un personaje histórico. No, justamente esa es la sensación que me quedó. Porque es lo que vos decís. Hay algunos que me resultaron más cercanos, ¿no? A un narrador más íntimo, ¿no? Claro, porque justamente hay uno de los personajes en uno de los cuentos que habla de cómo él imagina que es la historia. Y la imagina como un disco que tiene un centro donde va esta gente, la elegida, los importantes, los que se destacan en todas las historias oficiales, y en los bordes van quedando los otros participantes de la historia y constructores de la historia, que van haciendo como un equilibrio. Por eso la ilustración, que son cuerpos en equilibrio, que hizo mi hija más chica,
que le gusta la pintura, el dibujo y todo eso, y me hizo una ilustración que para mí justamente está muy identificada con esa idea de los bordes de la historia y del equilibrio que hacen muchos para seguir estando y para no caerse. Bien. Yo lo súper recomiendo. Hay uno de los cuentos, te digo, uno de los que más me gustó es el de La cabeza del Chacho. Ah, sí. El Chacho, soy mi padre. Cabeza guateada. Mucho, y el que da título al libro, Los bordes de la historia. Y bueno, y se nota que sos profe de letras, porque el lenguaje, como lo manejás, se nota que hay mucho trabajo. Hay detrás. mucho trabajo, porque yo creo que la inspiración es importante, es la que te da como el empujón, lo vamos a hacer, lo vamos a escribir, pero luego son muchas horas, días y hasta meses y años de trabajo sobre el texto. Yo trato de encontrar la palabra justa, la palabra que no puede faltar. Y si no está en castellano, está en piamontés. En piamontés o en italiano, claro, en piamontés Y también, o en italiano. y en guaraní. Y ahí Y en guaraní. estoy frita yo, porque... Y algunas en guaraní. Claro, porque hay mucho de la historia que ella vivió en Montecaseros, sí, ¿no? sí. Así que bueno, recomendamos Los bordes de la historia de María Luisa Ferrari. ¿Dónde lo podemos conseguir, María Luisa? Mira, en este momento tiene que estar todavía en del otro lado, en la librería, y si no, que se dirijan a mí directamente, porque no, Perfecto. Quiero no está en otro lugar. contar que el primer cuento, Punto de Tangencia, es interesantísimo el trabajo que ella hace, inventando un encuentro, pero que seguramente tiene que haber sucedido. Ella dijo que algunas cosas las saca de los trabajos de investigación, etcétera. Y es el encuentro de Lina Beck Bernard con Sarmiento, aquí en Santa Fe, cuando Sarmiento vino en 1860 y los Beck Bernard estaban aquí residiendo mientras Beck fundaba San Carlos, porque Beck en ese momento fue presidente del Club del Orden, o sea que le tocó recibir a la comitiva que venía en ese momento para tratar el tema de la anexión de Buenos Aires, etcétera. Yo imagino en ese cuento que Lina Beck, que vivía en Santa Fe, se encuentra con Sarmiento por el solo hecho de que están los dos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Por eso digo punto de tangencia. Ese punto en el que las dos rectas se encuentran, eso es lo que es esa historia para mí. Es ficción, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos sábado. por la invitación. Gracias por invitarnos y bueno, acá estamos. Bárbaro. Nosotros seguimos haciendo un viaje con vos, 6